Esta historia le ocurrió a un trailero de Chile que conducía por el desierto de Atacama. Él siempre trabajaba esta ruta, que por cierto, es un lugar completamente hermoso. Cada vez que terminaba generalmente gastaba unos cuantos pesos en alcohol, pero en esta oportunidad, debido a que tenía una reunión familiar, quería regresar lo más rápido posible a su casa. Pero sin embargo su vicio pudo más, y de camino decidió beberse unos tragos en un bar. Después de eso, yendo por el desierto, decidió dormir un poco en aquel lugar. Se estacionó fuera de la carretera y a unos pocos kilómetros antes del próximo pueblo, decidió dormir. Pero más tarde se despertó porque pudo escuchar que alguien estaba cantando. Confundido pensó que era la radio, pero la radio estaba apagada. Entonces, el canto se detuvo y se convirtió más como en un grito de ayuda. Ahí fue cuando él decidió salir y ayudar a quien quiera que fuera, pero aún estaba confundido, así que antes de bajarse, encendió el motor y las luces para ver de dónde provenía el grito y quién estaba por ahí. Abrió un poco la ventana y gritó, preguntando qué ocurría, pero nadie respondía. No se escuchaba nada. Y en ese momento, cuando decide salir del tráiler, pudo percatarse de un movimiento en la parte donde terminaban las luces. Pudo distinguir entonces que parecía tratarse de una mujer, pero lo que le causó un terror horrible fue ver que la cara de aquella mujer era completamente oscura. El trailero se asustó tanto que decidió irse sin detenerse. Lo que sea que vio, o que pensó que vio, cada vez que este trailero contaba esa experiencia, su rostro palidecía. Él era generalmente una persona bien alegre, pero cuando contaba lo que le había sucedido en el desierto de Atacama aquella noche, siempre cambiaba su semblante. Aquella situación lo asustó de por vida. Esta historia se contaba en una empresa en la que trabajé por un tiempo. Se decía que un trailero de la línea conducía de madrugada a recoger una mercadería. Como ya para los traileros no les es muy extraño ver a personas merodeando al borde de las carreteras en situaciones extrañas, se torna difícil que les impresione este tipo de situaciones, a menos que lo ameriten. Fue por este motivo que este chofer, que conducía tranquilamente, no se impresionó cuando vio a una anciana al borde de la carretera, pidiendo que la llevaran. Así que decidió detenerse y hacerle el favor. Él bajó del tráiler y le preguntó a esta anciana hacia dónde iba. Ella le respondió que hacia más adelante, ya que su carro se había averiado y caminaba para ver si encontraba ayuda. El trailero, como buena persona que era, le dijo que le ayudaría. Luego le ayudó a subir. Fueron por varios kilómetros conversando de la vida y de diversas situaciones, cuando, en un momento, la anciana comenzó a contarle del accidente que tuvo, ella junto a su hija. Le dijo que fue un accidente fatal. Le describió todo lo sucedido, cómo perdieron el control en una curva y cayeron al costado del camino. A lo cual, al oír eso, el trailero incrédulo le dijo: Mi señora, perdone, pero si eso fuera así, usted estaría herida y no tiene nada, ni un rasguño. Sin embargo, después de decirle eso, y casi llegando a una curva, aquella anciana le sonríe y le dice: Usted tiene razón. Y luego le señala la curva, diciéndole: Esa curva
allí está el carro. Entonces él se detiene con cuidado y se queda mirando hacia el borde de la curva para ver el carro de la hija. Cuando la anciana de pronto le dice: en esa curva nos morimos ella y yo. Cuando el trailero se voltea para verla, aquella anciana había desaparecido. El asustado se bajó del tráiler y la buscó por todas partes, pero no había nada. Ni carro, ni anciana, ni nadie. Aquel trailero se fue de ese lugar de inmediato y rezó todo el camino hasta llegar a su destino. Estaba conduciendo a casa una noche por la carretera México-Cuernavaca, luego de terminar con los envíos que me habían encomendado. No había visto a mi familia durante aproximadamente 2 semanas, algo normal para los traileros. Así que por ese motivo estaba yendo con mucha emoción. Y quizás fue esa la razón por la que decidí tomar un atajo a través de un área desolada que yo no conocía demasiado bien. Había escuchado historias de esa zona, y en su mayoría eran cuentos de fantasmas y otros sucesos paranormales. Pero yo no creía en eso, ni en nada sobrenatural. Eran aproximadamente cerca de las 4 de la mañana. En las ocasiones anteriores que pasé por ese desvío, lo hice de día, y nunca me había pasado nada fuera de lo común. En un momento llegué a un área repleta de árboles, que tenían un tono espeluznante. Como era de costumbre, mi radio estaba encendida, y de la nada, empezó a hacer un horrible sonido de estática, y comenzó a crujir a través de los altavoces. Luego de esos instantes, empecé a sentir un frío incómodo, y cruzando en medio de esos árboles, pude ver algo que parecía ser una persona, que estaba colgada. Su cuerpo incluso se balanceaba de lado a lado. Eso me sorprendió muchísimo, pero de todos modos decidí detener el tráiler para investigar qué podía ser. Estaba confundido. No sabía si en realidad lo que vi era el cuerpo de una persona, y de ser así, intentaría ayudar si es que aún se podía. Entonces tomé mi abrigo, la linterna y el arma que siempre llevaba conmigo. Tenía mi teléfono en el bolsillo y comencé a marcar al 911, pero en ese sitio no había señal. Me abrí paso entre los arbustos y cuando llegué hasta ese árbol, en el que estaba seguro de que lo había visto, el cuerpo ya no estaba. Comencé a alumbrar alrededor buscando a ver si lo podía ver en algún otro lugar, o me había equivocado de árbol, pero nada. Pensé que tal vez lo había imaginado, o quizás esa persona, al verme, se había liberado, no lo sé. Así que volví nuevamente a mi tráiler. Pero cuando en ese momento miré hacia atrás, allí estaba de nuevo el cuerpo, colgando, tal como lo había visto antes. Puse en marcha mi tráiler y me fui de ahí lo más rápido que pude. Después de ese acontecimiento, nunca más volví a tomar algún atajo que no conocía, y mucho menos en medio de la noche. Hace unos años atrás conducía por un tramo de una carretera ubicada en Aguascalientes. Estaba en un turno conocido como encuentro y vuelta. En ese turno es donde el conductor que está domiciliado fuera de la ciudad debe conducir una carga a mitad de camino hacia su destino, mientras que otro conductor se encuentra con él a mitad de ese camino, y luego este último lleva la carga a donde necesita ser entregada. Yo había estado haciendo eso durante mucho tiempo, y en esta oportunidad que quiero compartir con ustedes, tenía que encontrarme con el otro conductor en el punto, 1 hora antes de que él llegara. Cuando llegué a ese tramo, ese sitio era un lado oscuro y vacío. Eran alrededor de las 3 de la mañana,
Así que como todavía había algo de tiempo, decidí tomar una pequeña siesta. Pero sin embargo, unos 10 minutos después, escuché que un perro comenzó a ladrar fuertemente. Aquellos ladridos me despertaron. Yo traté de ignorarlos, pero escuché que cada vez aquellos ladridos eran más fuertes y cada vez los escuchaba más cerca de mi tráiler. En ese punto, me quedó claro que aquel perro estaba tratando de ahuyentar a algo. Así que me senté y miré por la ventana para ver dónde estaba. Pero lo que vi me dejó inmóvil. De pie, a unos metros de mi tráiler, había un hombre grande. Y pude notar que esos ladridos los estaba produciendo él. El escalofrío que tuve me golpeó, y sin hacer ningún movimiento repentino, encendí el tráiler y comencé a alejarme lentamente. Mientras iba ganando velocidad, aquel hombre comenzó a seguirme, y como si un perro enojado se tratara, ladraba fuertemente. Pero por suerte logré alejarme. No hace falta decir que luego de esa oportunidad ya nunca más quise tomarme un descanso en medio de la carretera, y mucho menos de noche. Mi papá es trailero. Es raro que venga a casa por tanto viajar y viajar. Los fines de semana me platica cómo le fue en los viajes y cosas así. Me contó que una vez se dirigía a Torreón y de lo cansado que andaba, se paró a dormir en la orilla de la carretera. El terreno estaba solo, no había ningún otro trailero. Entonces mi papá decidió dormirse. No duró ni 10 minutos dormido, cuando dice que sentían que le movían el tráiler. Pensaba que tal vez sería el aire, pero no fue así. Él se asomó por los espejos y no había nada. Se recostó otro rato y cuando apenas agarraba el sueño de nuevo, le tocaron la puerta muy fuerte, lo que hizo que mi padre se levantara enojado. Luego baja la ventana. En eso se inclina hacia abajo y ve que hay una señora completamente de negro, que no dejaba ver su rostro. Mi papá le preguntó: ¿qué se le ofrece, señora? ¿Por qué toca tan fuerte la puerta? La señora le contestó con una infinidad de palabras que no se les entendía nada de nada, mientras tenía sus manos juntas. Mi papá lo único que hizo fue encender el tráiler y seguir con su camino. Mientras tanto se persignaba y se encomendaba a Dios. Varios amigos de él, también traileros, han comentado que aquella anciana es una bruja, una señora a la que atropellaron en esa carretera. Otros dicen que a lo mejor vivía cerca de un pueblo y anda rondando su espíritu, o que tal vez le tumbaron su cruz. Total, se dicen muchas cosas, pero esto fue lo que le sucedió a mi papá, quien desde entonces ya no se duerme rumbo a Torreón. En una oportunidad, dando apoyo a la empresa FedEx, iba viajando solo a Tijuana, cruzando por la carretera Caborca-Sonoita. Como ustedes sabrán, nosotros andamos mucho tiempo tras el volante. A veces pasamos por lugares donde podemos hacer nuestras necesidades sin problemas, pero a veces nos traemos ganas y el estómago muy traicionero. Y una vez internados en la carretera, nos tenemos que parar a la orilla de esta. En esta oportunidad me dispuse a parar mi unidad y apagué todas las luces del tráiler, porque en ocasiones, si dejas las luces encendidas, algunos colegas se paran para ver si estamos bien o sufrimos alguna falla mecánica. Y ya con las luces apagadas, ellos no se paran porque creen que estamos descansando. Así que las apagué. Luego tomé mi linterna y me bajé a la orilla.
me interné un poco en el monte y me dispuse a hacer lo mío. Tenía poco tiempo de estar allí cuando comencé a escuchar gritos, pero eran muchos gritos. Gritos de hombres, mujeres y hasta de niños. Se me hizo muy raro porque en esa carretera, a esas horas de la madrugada, ¿quién iba a estar allí, en medio de la nada? Sin importar eso, yo continué con lo mío. Cuando comencé a escuchar que pasos se acercaban a mí, yo con un poco de miedo traté de terminar lo que había empezado, así que no le tomé mucha importancia. Continuaba en ello, cuando, a 10 metros, vi que dentro de la maleza del monte venía hacia mí un hombre muy alto, como de unos 2 metros de altura. Más bien, era como una sombra, y le noté que tenía los ojos como rojos. Se podía distinguir bien en la oscuridad de la noche. Como pude me limpié en ese momento y hasta se me olvidó la linterna. Salí corriendo hacia mi tráiler así con los pantalones hacia abajo, sujetándolo con mis manos. Llegué todo asustado y torpemente como pude. Hice arrancar el tráiler y me retiré rápidamente de ese sitio. Recordé que había dejado mi linterna tirada ahí en el monte, pero créanme que no me quedaron ganas de volver hacia ese lugar, ni de volver nunca más a pararme a la orilla de la carretera a hacer mis asuntos. Desde ese momento ya no lo hice más. Uno nunca sabe que puede llegar a encontrarse en medio de la carretera en la noche. Mi nombre es Jorge Morales. Soy de Toluca. Llevo trabajando como trailero más de 20 años. Esto que les voy a contar me pasó cuando viajé para entregar una carga hasta Chilpancingo, Guerrero. Era una noche de invierno de esas frías y oscuras, que para los que viajamos por las carreteras nos resulta un tanto complicadas, en especial cuando una inminente tormenta amenaza con empeorar el viaje aún más. Llevaba 1 hora más o menos manejando, cuando unas irresistibles ganas de ir al baño me quitaron la comodidad del viaje. Disminuí la velocidad para estacionarme a un costado, aprovechando que no se veía a nadie cerca. Lo digo porque también nosotros somos blanco fácil para los delincuentes que ven oportuna cualquier situación para asaltar en las carreteras. Apenas bajé, caminé hasta unas malezas altas, y en medio de la oscuridad me puse a hacer lo mío. Pero noté que lo estaba haciendo sobre algo que parecía ser una piedra. Estaba terminando, cuando la inconfundible sensación de que alguien estaba por ahí cerca me estremeció. Miré para todos lados, pero no había nadie. Pese a eso no pude evitar sentir miedo, así que me subí al tráiler. Pero en el momento en el que le daba arranque, alcancé a ver de reojo la presencia de alguien al otro lado de la puerta. No me equivoqué. A través de la ventanilla vi a un hombre parado en medio de las malezas. Las penumbras solo me permitieron reconocer su figura. Tenía un sombrero. Alertado por el miedo de que se podría tratar de un integrante de la delincuencia, salí del lugar manejando a toda velocidad. Minutos después, me comuniqué por el radio con mis compañeros traileros, advirtiéndoles que había un hombre de características sospechosas merodeando la carretera. Algunos bromearon, en tanto otros me lo agradecieron, pues, entre todos, teníamos ese trato de confianza. Sin embargo, hubo uno quien, con tono serio, me recomendó de que no me detuviera por nada en el mundo y que manejara hasta llegar al destino, porque podría tratarse del alma en pena de alguien que perdió la vida allí. Eso provocó las risas de todos, quienes, por la radio, me alentaban a frenar a dicho espectro, algo a lo que yo me uní también con mis burlas. Ya me había quitado de la cabeza el encuentro con aquel hombre, cuando el celular me indicó que ya recuperaba la señal. Comencé a recibir entonces mensajes de mi esposa, algo común en ella cuando no le respondía a los mensajes. Nunca me gustó usar el teléfono mientras manejaba, así que me estacioné por un momento para escribirle.
Estaba en eso cuando, otra vez, la sensación de miedo regresaba poco a poco. Giré la cabeza y volví a ver al mismo hombre que vi a kilómetros atrás, al otro lado de la puerta. No más que ahora, unas luces iluminaban esa parte del perímetro, por lo que logré verlo completamente. Era un joven, cuya figura presentaba un aspecto cadavérico. Su cuerpo se inclinaba levemente a su costado izquierdo, debido a que la pierna de ese lado estaba partida a la altura del muslo. Perdí noción de toda realidad ante tan horrible escena, quedándome atónito. Pero aquello me obligó a reaccionar cuando lo vi moverse y empezar a caminar hacia mí, con ese movimiento espeluznante. Arrojé el teléfono a un costado y manejé sin detenerme, comprendiendo recién que quien me lo había advertido sabía de lo que estaba hablando. Llegué a la ciudad y me quedé hasta que pude recuperar la lucidez para así poder regresar. Días después, me comuniqué con el trailero que me había avisado para contarle lo sucedido. Por más que le insistí que me dijera lo que sabía al respecto, él solo se limitó a decirme a que la próxima vez que pasara por el lugar donde me bajé a orinar, revisara la zona, pero que nunca lo hiciera de noche. La oportunidad se presentó después de un mes, cuando, siendo pleno mediodía, pasé por el lugar y me detuve. Caminé por el lugar hasta que reconocí el lugar exacto donde me detuve. Allí fue donde comprendí que en el lugar donde me había quedado a hacer lo mío, no era una piedra lo que había entre las malezas, sino que era una lápida. El alma del difunto que descansa en ese lugar se molestó por mi insolencia y quiso hacérmelo saber.